Soy Eugenio Montero y hoy os voy a hablar sobre un artículo titulado Alternativas terapéuticas equivalentes entre los beneficios, los prejuicios y los perjuicios. Los autores son José García Ruiz, Nuria García Agua Soler y Francisco Martos Crespo, y se publicó este artículo en la revista Gestión Clínica Sanitaria en el año 2013. Comenzaré definiendo lo que es un equivalente terapéutico. Según la Agencia Europea del Medicamento, un equivalente terapéutico serán equivalentes terapéuticos dos medicamentos que compartan el mismo principio activo o la misma porción terapéutica de un principio activo. ¿Qué significa esto? Pues, como mejor se ve con un ejemplo, el esomeprazol, la porción activa es el omeprazol. Bueno, pues se podría llegar a establecer la equivalencia terapéutica entre omeprazol y esomeprazol, siempre y cuando se demuestre la misma eficacia y seguridad. Según la FDA, se define equivalente terapéutico como dos medicamentos que tienen el mismo principio activo, porción terapéutica, otra vez igual, la misma vía de administración, misma dosis y otros requerimientos que no se especifican en este artículo. Pero bueno, lo importante aquí es centrarnos en que tanto la Agencia Europea como la FDA americana hacen hincapié o establecen como requisito que para que dos medicamentos sean equivalentes terapéuticos tienen que tener el mismo principio activo. Sin embargo, en España, en el año 2003, se produjo lo que se denomina en el artículo como la permutación adjetivadora. En vez de llamar equivalente terapéutico a dos medicamentos similares, se estableció el nombre de alternativa terapéutica equivalente. Entonces ya ampliaban lo que era el concepto y permitían la entrada en esta definición de dos medicamentos que tuviesen distintos principios activos, de los que se esperaran efectos terapéuticos y secundarios similares a dosis equivalentes. La evidencia no muestra beneficio mayor del empleo de uno u otro, por lo cual se puede seleccionar indistintamente, y es razonable utilizar el de menor coste. ¿Vale? Esto realmente es una falacia clínica y terapéutica. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Entre ellos, a destacar que distintos principios activos van a tener diferencias, tanto farmacodinámicas como farmacocinéticas. Entonces, la dificultad de establecer una equivalencia terapéutica en este contexto va a ser difícil. Entonces, no se puede establecer equivalencia solo por compartir una indicación o pertenecer a un mismo grupo homogéneo, clase farmacológica o terapéutica. Tampoco, esto se puede aplicar a distintos fármacos. No es lo mismo establecer una equivalencia terapéutica entre lo que son los prazoles, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etcétera, que decir, bueno, pues son equivalentes terapéuticos todo el grupo de antihipertensivos, ¿no? Es una diferencia importante. Voy a definir ahora lo que es el protocolo de intercambio terapéutico. Estos son procedimientos por los que la administración sustituye un medicamento por otro del que se esperan efectos terapéuticos y secundarios similares para así gestionar el gasto sanitario. En este marco es donde se empiezan a utilizar las alternativas terapéuticas equivalentes que he definido antes. Vamos a ver cuáles son los niveles de evidencia dentro de las alternativas terapéuticas equivalentes. ¿Qué tipos de estudios se emplean? Pues bueno, se ven en esta tabla 6 tipos de estudios, ¿vale? Tan solo en el primero de ellos, que es el que tiene la evidencia más alta, donde se puede mostrar evidencia de equivalencia, las comparaciones que se realizan entre el fármaco A y el fármaco B
se hacen de manera directa. Por eso mismo tienen el mayor grado de evidencia. El resto son comparaciones indirectas, que ahora analizaremos más detenidamente. El de más evidencia serían los ensayos clínicos aleatorizados de comparación directa, y hay de dos tipos: de equivalencia o de no inferioridad. El segundo tipo, que ya son donde empiezan las comparaciones indirectas, que aquí ya no es una evidencia de equivalencia, sino que es lo que se está haciendo es estimar la equivalencia, y por eso ya tienen un nivel más bajo de evidencia. Sería el segundo nivel los ensayos comparativos directos de superioridad con resultados que, aun sin tener relevancia clínica, son estadísticamente significativos. El valor de la evidencia es alto también, ¿vale? Aunque esté un escaloncito por debajo, el valor es alto. Después, con un valor moderado estarían el tercer y cuarto escalón, ¿vale? El tercer escalón serían los ensayos comparativos directos de superioridad con resultados que no tienen ni relevancia clínica ni son estadísticamente significativos. Entonces, después en el cuarto escalón tenemos los ensayos de superioridad de dos fármacos evaluados frente a un tercer comparador común. Ya en un quinto escalón, con un nivel bajo de evidencia, estarían los ensayos de superioridad frente a comparadores diferentes. Ya no es un comparador común, ya son comparadores diferentes. Y también estarían en este escalón los estudios observacionales. Ya por último está lo que se llama soporte. Soporte ya, bueno, pues si los escalones superiores primero demostraba la evidencia de equivalencia, del segundo al quinto estimaban la equivalencia, estos son simplemente de soporte. ¿Y qué son? Pues revisiones, juicios clínicos, opiniones de expertos, recomendaciones, guías clínicas, etc. Eso sería el nivel más bajo de la evidencia respecto a las alternativas terapéuticas equivalentes. Entonces ahora vamos a ir viendo, vamos a ir analizando lo que son los estudios de comparación directa y después pasaremos a ver los de comparación indirecta. Los ensayos de comparación directa dijimos que eran de dos tipos: los de equivalencia y los de no inferioridad. Los de equivalencia lo que pretenden es demostrar similitud entre el medicamento A y el medicamento B. Hay de dos tipos: los de bioequivalencia, que lo que buscan son similitudes farmacocinéticas, pues del área bajo la curva, concentración plasmática máxima, etc. Y los de equivalencia terapéutica, es decir, efectos terapéuticos sobre el organismo. Es importante hacer hincapié en que si en estos ensayos se demuestra la ausencia de diferencia, esto no se puede confundir con equivalencia, tal cual, ¿vale? Entonces, pasamos ahora a ver los ensayos clínicos aleatorizados de comparación directa de no inferioridad. ¿Estos qué es lo que hacen? Pues demuestran que la eficacia del principio activo A o del medicamento A no es inferior a la del medicamento B. Ya no buscan la superioridad, sino simplemente que no sean inferiores en eficacia. Problema de esto, que de comparación directa se hacen pocos ensayos. Entonces, ¿qué sucede? Que se tiene que recurrir a las comparaciones indirectas, ¿vale? Ahí las volvemos a ver para recordarlas un momento. Y bueno, vamos a hablar sobre ellas. Comparaciones indirectas. Utilizan resultados de diferentes ensayos para estimar efectos relativos de diferentes tratamientos. Como no hay en estas comparaciones, en estos ensayos, no va a haber comparación directa entre A y B. Una pregunta que plantean en el artículo es: ¿se pueden